Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Melina Terosneira, estudiante de la Universidad Jaime Bausati Mesa, de la carrera de Comunicación Audiovisual. Y hoy día voy a entrevistar a una persona conocida, ¿no? Se podría decir. Estoy hablando del magíster Majet Velázquez. Bueno, Majet, ¿qué tal te sientes hoy día? Cuéntame. Muy bien, satisfecho, muy agradecido por la entrevista que vienen ustedes de la universidad prestigiosa, ¿no? Donde en realidad muchos comunicadores han salido bastantes valiosos en nuestro país, ¿no? Y bueno, orgulloso de eso y de poder compartir algunas ideas con ustedes. Claro, de hecho teníamos muchas opciones, pero en el grupo decidiendo, la más jugosa, por así decirlo, ha sido tú. Bueno, gracias. Bueno, en realidad espero que genere las expectativas que ustedes creen, que ustedes puedan desarrollar una serie de contenidos, en especial podamos ayudar a nuestra sociedad a poder dar algunos mensajes que puedan contribuir a hacer un mundo más solidario, ¿no? Dime, ¿cómo reaccionaste al que te diga el papá acá de mi compañera Sharon, oye, ¿sabes qué? Hay algunos chicos que te quieren hacer una entrevista, ¿qué se te vino a la cabeza? Pucha, en realidad cuando sentí mucho orgullo, ¿no? Sentí bastante orgullo. Sentí que, bueno, dentro de un grupo de jóvenes podrían haber en mi persona un personaje al quien poder conversar, comunicar, ¿no? Y también sentí una gran responsabilidad, porque no es que voy a hablar cualquier cosa, sino también decir contenidos y sobre todo comunicar mi historia de vida con total sinceridad, ¿no? Y sobre todo también enfatizando los aspectos que me gustaría compartir con ustedes vinculados a valores que tengo yo particularmente, como son el valor de la interculturalidad, el valor del compromiso social y el valor de poder ser una sociedad cada vez más justa y más cohesionada. Ya, a ver, Majet, empezamos. Ya. Em, Cuéntame, ¿cómo es que a lo largo de tu vida te dirigiste por la sociología? Sí, mira, tenía más o menos tu edad y previamente cuando cumplí los 16, 17 años, antes, me gustaba mucho poesía, literatura, hacía bastante poesía, bastante cuentos, participé en un cuento, participé en un concurso que se llama Las 100 Palabras que organizaba la revista Caretas. Y en ese marco, bueno, es en el marco de lo que se llamaba el premio COPE, que hasta ahorita creo que se está dando. No logré un puesto, digamos, sobresaliente, pero estuve entre un grupo de personas que nos invitaron a llevar un curso por un gran poeta peruano que se llama José Antonio Bravo. Y él, en una clase que nos dio a un grupo de personas, nos dijo, bueno, ¿quién ha dicho que los literatos tienen que estudiar literatura? ¿Quiénes dicen los que les gusta escribir tienen que estudiar literatura? Hay estas opciones. Si tú quieres hablar de la física, puedes estudiar tal cosa. Si tú quieres escribir sobre medicina, puedes estudiar epidemiología. Si quieres estudiar, quieres hablar de la sociedad, puedes hablar de la sociología. Claro. Y coincidió con que estaba leyendo un libro muy bonito de Mario Vargas Llosa que se llama La guerra del fin del mundo, que habla precisamente de un movimiento que existía en Brasil, que hasta ahorita creo que existe, se llama el Movimiento Sin Tierra, que eran personas que no tenían lugar donde llegar y peleaban por un lugar donde buscar en todo Brasil. Y era una cuestión colectiva. Y dije, en realidad estos tipos de cosas son muy interesantes hacer, ¿no? Entonces dije, ¿por qué no dedicarme a la sociología y escribir sobre cosas sociales, ¿no? Y me animé y bueno, y hasta ahorita ya llevo casi 20 y tantos años de sociología. Sí, ¿no? Sí. Y te pusiste a pensar, gracias a un libro, estoy donde estoy. Mira, con tu pregunta, creo que ahora le podríamos decir que sí, ¿no? Yo creo que sí, una de las cosas que impulsó. Y también creo que lo que impulsó fue mis padres, porque también, no sé si a ti te ha pasado, pero es que como que tus padres también te orientan y te hacen ver las cualidades que uno tienes. En ese momento,
Yo era una persona sociable, pero no tan desinhibido, era un poco más tímido. Pero los que me conocían más internamente, de manera más íntima, sabían que yo no era tan inhibido, ¿no? Entonces me decían, tú tienes que hacer algo con las que tengas que tener interacción con las personas. Mi papá me dijo, mi mamá me dijo, y dije, y justo estaba entre también la carrera que tú estudias, que es comunicación o sociología, ¿no? Pero un poquito me recibí la sociología por el tema también de que me quería inclinar en este caso en analizar la sociedad, en poder, en ese entonces también estaba leyendo bastante un libro que se llama El Lobo Estepario, que me llevó a Hernán Hesse, ¿no? Entonces, y eso me decía ver un poco el mundo también de forma filosófica, y como que me movió por ahí, ¿no? También esas ganas de poder dedicarme a esta carrera. Y bueno, a la fecha me siento muy satisfecho de la decisión que tomé. Y como tú dices, fue un libro y fueron las personas también que me condujeron a la ruta que estoy llevando. Claro, que te influenciaron, ¿no? Bueno, Majed, ya entrando más al tema que quiero hablar contigo, ¿qué opinas sobre la educación en lo que tú te especializas, la Amazonía? Sí, mira, en realidad el tema educativo es un tema bastante complejo y en especial porque digamos que la educación es un tema en la que se cree o se caricaturiza en una escuela, profesores, materiales, etcétera, ¿no? Eso no es la educación desde mi punto de vista. La educación está transversal a una serie de aspectos que creo que se abordan de manera todavía muy reducida. Un aspecto fundamental son los medios de comunicación, por ejemplo. Pensamos que los medios de comunicación solamente es una herramienta comercial y de entretenimiento, como está enfocado muchas veces del ámbito privado, pero también es una herramienta, una posibilidad, siendo comercial y siendo entretenimiento, para educar a las personas. La misma vida en sociedad. La vida en sociedad también implica un proceso educativo. ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido valores jugando fútbol? ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido valores participando en una iglesia? ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido valores dentro de un grupo de amigos? ¿Y cuántos nosotros reproducimos antivalores a partir de esos mismos espacios? Entonces también eso es algo que en realidad se tiene que ver la educación. En la Amazonía se replica todo esto que te digo, pero de una manera exponencial, en especial en las zonas como las comunidades de la Amazonía, porque las personas no únicamente viven de la educación en ese ámbito que es la escuela. La escuela muchas veces es un lugar un poquito, incluso no tan familiar para para los niños y niñas. ¿Por qué? Porque están en un ámbito en el cual todas las casas son de maloca. Maloca es una especie de casa que está conformada por palmeras y maderas de ahí de la zona, y en la cual el único institución que es de cemento y que es cerrada y con las ventanas bien chiquitas es el colegio. Y ahí los niños tienen que ir a altas temperaturas de sol, ¿no? Por ejemplo, tienen que hablar, en algunos casos, ya esto se ha ido dejando, con un profesor que no habla su lengua, en los pueblos sobre todo amazónicos, sino que hablan una lengua que se llama el castellano. Y tengo que aprenderlo y tengo que, a la fuerza, a pesar que yo hablo la lengua guajún, la lengua shipibo, la lengua shanik, etcétera, etcétera. Y asimismo también tengo que ir a un lugar en el cual muchas veces por querer hablar mi idioma o por querer identificarme con mi familia y con los valores que tiene mi familia, soy castigado a través del bullying y soy discriminado, sobre todo en las zonas urbanas. ¿Por qué? Porque sin representar a ser un indígena, representa todo lo contrario de algo positivo en nuestra sociedad. En tal sentido es complejo, solamente ya hablando del espacio físico de la escuela. Llevémoslo eso a los aspectos que son los sociales, lo que es el medio de comunicación, lo que son los espacios lúdicos. En realidad en la Amazonía, si bien hay bastantes lugares como para poder desarrollar de manera lo que se llama la educación psicomotriz, espacios de recreación en la que el niño pueda desarrollar todo lo que es su imaginación, su creatividad a partir del juego, son solamente los espacios libres. No hay, como por ejemplo acá tenemos parques o espacios donde tú puedes darle a los niños herramientas desde muy pequeños para que jueguen con su cuerpo, claro, y puedan ir generando.
por ponerte un ejemplo, ¿no? Eso es una barrera, eso es una situación en la que ellos lo hacen más en la casa. Y tampoco dentro de lo que es en general la educación, en la participación, muchas veces no es una prioridad dentro de la agenda política. Termina siendo la prioridad hacer la escuela, la infraestructura en general, pero no es la prioridad a nivel de política pública, a nivel de desarrollo de currículos, a nivel de promover que se enseñen en las lenguas originarias. No, todo lo, digamos, lo que requiere infraestructura sí puede ser, y pareciera que la educación es lo más importante, pero lo sustancial es como un cascarón. Es como un cascarón que está bien bonito, pero adentro está todo, Como que... todo digamos, diluido, no tiene realmente algo de fuerza. ¿Por qué? Porque los profesores todavía no son del todo pagados, porque muchas veces los profesores enseñan en colegios que no son de la lengua que hablan, porque también incluso la comunidad en general no participa y se involucra en lo que es la educación. Entonces, eso también es un reto, un desafío, en este caso, a nivel de la Amazonía. Y algo que también me parece importante mencionarte es que la educación tiene que incorporar los saberes de las personas que de cierta manera vienen haciendo educación. Tú has tenido a sus abuelos, yo he tenido a mi abuelo, claro, y de los que he aprendido innumerables cosas. No te miento, una de las cosas que más he aprendido en mi vida son precisamente de ellos. No solamente valores, sino también cosas, hechos históricos, anécdotas, situaciones que tienen que ver con la teoría, el hecho de escribir. La afición de poder tener una cualidad también nació a partir de lo que es en este caso la interacción con mis abuelos. El mundo amazónico está lleno de gente portadora de saberes y conocimientos increíbles, a quienes nos estamos incorporando a nuestro sistema educativo como una oportunidad, como una posibilidad de que ellos podamos aprender de eso. Y después no haya una brecha en el que parecemos toda una generación que se perdió de los conocimientos de gente muy valiosa. Bueno, Maje, ¿te parece si acá por la primera pregunta? Sí. Ya. Corta. Cuéntame, Maje, hace ya 3 años, desde la pandemia, cuéntame cómo fue la educación en la Amazonía más que nada. Era un desafío, realmente, en realidad. Nuestro país, como muchos de los países, no estaba preparado para esta situación de emergencia. Y una de las cosas que nos venía gritando hace tiempo, no solamente en general ustedes como generación que viene, bicentenario generación del nuevo milenio, ¿no? Era el uso de las tecnologías. Pero nosotros como país no hacíamos caso, no le prestábamos mucha atención, ¿no? Y muchos lugares tienen una brecha muy grande de intercambio, en este caso de uso de las tecnologías de la información, de todo lo que es el internet, la luz incluso. Casi el 60% en el caso, más un poquito, 60-65% de las comunidades nativas no tienen acceso a la luz y tampoco a las telecomunicaciones. Los que se encuentran en la Amazonía, estoy hablando de manera específica, ¿no? En tal sentido, cuando vino la pandemia, se planteó como una solución, creo que muy acertada a nivel nacional, el uso de las tecnologías de la información, a propósito de la revolución de las tecnologías que vivimos, ¿no? Pero en la Amazonía eso no tenía su efecto. No había manera de poder hacer esta forma de poder, transmitir los conocimientos. En tal sentido, lo que creo yo que ha servido de manera efectiva es el tema de que en muchos lugares, como las comunidades indígenas, han sido los abuelos los que han comenzado de manera propia a comenzar a transmitir mucha información desde sus saberes y conocimientos para los niños y niñas, ¿no? Claro. Dime, Maje, eso es muy importante, ¿no? Porque el conocimiento de un abuelo y transmitirlo a un niño, ¿no? Bueno, puede ser fácil, ¿no? O también algo complejo, porque la historia que te la pueda transmitir un abuelo, tienes que suavizarla para que un niño lo entienda, ¿no?
Sí, en realidad, y sabes que yo le agregué un aspecto más, que una cosa es que te lo cuente un hispanohablante y que te lo cuente tu abuelo que habla tu propia lengua, Ajá. que en este Claro. caso tiene una connotación no solamente, digamos, de hechos históricos, sino también de una mirada de la cultura y una transmisión de los valores. Creo que eso es algo que también ha servido y que ha servido como respuesta, pero no te digo que ha sido una cosa extensiva, ha sido bastante preciso, específico en algunos lugares. Bien. Ujú. Bueno, Ángel, a ver, ¿tú crees que existe una diferencia entre la educación andina y la educación amazónica? Sí, para mí particularmente creo que en nuestro país hablamos mucho de lo que se llama educación intercultural bilingüe y lo agrupamos como si fuera homogénea, como si solamente hubiera... Ya inclusión intercultural bilingüe creo que es un término que no es muy utilizado, ¿no? Ujú. Entonces, Bueno, desde mi punto de vista, no había escuchado esa palabra. exacto, ¿no? Pero digamos, esta es una intervención pero que hemos metido a todos en un solo saco. A todos los que no hablan la lengua castellana, todos están. Es igual que metas en educación a todos los países que no hablan inglés. Claro, y es de ahí donde surge un problema, obviamente. Exactamente, porque cada lengua necesita una manera de explicarse, de Claro. desarrollarse desde su propia cosmovisión, le llamamos. La cosmovisión andina tiene muchas relaciones con la cosmovisión de diversos pueblos amazónicos, pero no son similares, hay bastantes diferencias. En tal sentido, la educación tiene que organizarse en función a esta cosmovisión. Y lo que se hace muchas veces desde la educación intercultural bilingüe es que se pueda incorporar contenidos a la manera de cómo se hace educación en general en nuestro país. Y bueno, es como que una situación un poco complicada para el estudiante, sobre todo el estudiante que habla una lengua originaria. Bueno, Ángel, ¿tú crees que cuáles serían las acciones que se deberían tomar, claramente del Estado, ¿no? Para mejorar la situación de la educación en la Amazonía? Sí, mira, en realidad yo creo que uno de los aspectos que son sustanciales es dejar, como hablamos un poquito, ¿no? Que se deje de hablar de lo cascarón. El cascarón es los colegios, la infraestructura. Claro. E invirtamos en lo que somos nosotros como personas, el capital humano, en la capacidad de las personas, en este caso de los profesores, y en promover también, apoyar las universidades para que comiencen a haber mucho más profesores que hablen la lengua, en especial para los pueblos originarios, que se comiencen a pensar y repensar en las metodologías de cómo enseñar. Hasta ahorita creemos que la manera de poder desarrollar la educación está igual como la que vivimos acá en el calendario de la costa, en que de lunes a viernes, en un horario establecido, y tienen que venir desde abril hasta el mes de ¿cuándo? Hasta el mes de noviembre, diciembre. Cuando sabemos, y bueno, todos hemos comprobado que en muchas zonas que en esa época está lloviendo demasiado fuerte. Se dificulta, ¿no? Y se dificulta. ¿Por qué tendríamos que comenzar todos en el mismo tiempo? Solamente por una cuestión de que se le hace la vida más fácil a las instituciones del país, o tendríamos que dirigir más bien en cómo nos organizamos como país para que dirigiéramos a todos de acuerdo a su especificidad. Claro, Majed, yo te cuento que en varios trabajos del colegio, ¿no? Me decían, búscate sobre esto de la Amazonía, aquello de la sierra, ¿no? Y yo teniendo 13, 14 años, impresionándome, niños de mi edad, ¿no? En ese entonces 12, 13, tomando kilómetros y kilómetros para llegar a un centro educativo. Así es, esa es una realidad vigente de lo que la época que ha sido, que no es muy reciente este estudiante a lo que es ahorita universitario, no ha cambiado mucho y no va a cambiar. ¿Por qué? Porque la forma en la que estamos pensando en atender a las personas en que se encuentran alejadas, dispersas de este caso, digamos, de las ciudades, no es la prioridad para ningún gobierno. ¿Por qué? No representan grandes votos, porque no es una situación en la que vaya a cambiar el Estado en general, ¿no? Estamos viendo temas más generales, más políticos, cuestiones de ver quién gobierna, etcétera, etcétera, y no estamos prestando atención en este caso a situaciones como la que tú presentas. Acá solamente, más que nada como hay lamentablemente mucho centralismo, ¿no? ¿Te parece si tomamos una pequeña pausa? ¿Sí? Claro que sí. Bájalo. Ahí.
Dime, Majed, tú has ido a varios lugares, ¿no?, del Perú, más en la Amazonía, ¿no? ¿Alguna experiencia que contar? ¿Hay un dato curioso por ahí? Claro, o sea, mira, en la Amazonía en realidad un sinnúmero de anécdotas, pero lo más, digamos, satisfactorio que ha sido en realidad es conocer a las personas con las que he podido establecer una buena amistad, ¿no? En especial con amigos, amigas, en el cual hemos podido tener no una amistad de un viaje, ¿no? Que bueno, un viaje lo conoces, después tienes su Facebook, no, sino que nos hemos involucrado en un sinnúmero de proyectos, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, tuve la oportunidad de acompañar a un amigo, justo que estábamos comentando del fútbol, a codirigir a la selección de fútbol indígena que representó al Perú en el campeonato de Chile que hubo en el año 2013-14. Entonces ahí me invitó para que fuera una especie de coaching, en la cual hablamos con los jugadores de fútbol indígena en ese tiempos, y que ellos viajaron después a Chile a hacer ese campeonato. No pudimos pasar de la primera ronda, pero una bonita experiencia. Fue una hermosa experiencia en la cual siempre, por ejemplo, una de las que te quería contar y en la cual me trae muchos bonitos recuerdos, porque fue un momento en el cual creo que no todos podemos pasarlo, ¿no? O sea, poder participar en una selección que va representando un país, y en la cual tú de cierta manera te contagias de toda esa efervescencia, todo ese nacionalismo y todo ese optimismo, ¿no? Ese optimismo que te llena, que te hace pensar que bueno, ya de acá voy a ganar, vamos a ganar, pero más allá de los resultados, fue una linda experiencia, ¿no? Mira, Majed, ¿recuerdas? Bueno, no te voy a pedir un número exacto, pero a ver, ¿recuerdas la primera vez que pisaste tierra amazónica? Claro, sí me acuerdo. Recuerdo la fecha exacta también. ¿Me podrías brindar? Sí, fue el 5 de junio del 2005. Más o menos. ¿Por qué me acuerdo? No, disculpa, del 2004. ¿Por qué me acuerdo? Porque fue la fecha en que nació mi abuelo. Ah, mira. Sí, yo tengo mi abuelo paterno, que fue un abuelo que siempre, con el que tuvimos una relación muy. ¿Eres más apegado a tu abuelo? Súper apegado, de mi abuelo materno, y él falleció mucho antes, y él fue como una especie, yo siento particularmente, fue como un milagro que a través de él intercedió por Dios para que pudiera yo irme hacia allá, ¿no? Porque fue precisamente uno de mis primeros trabajos que tuve, y fue una decisión que tomé de la manera, creo, más satisfactoria, y a la luz de los hechos, con toda una cosa, muchas positivas para mí, ¿no? Siempre me acordaré porque es ese hecho que también coincide, ¿no? ¿Crees que haya sido una pieza fundamental para tu carrera? Claro que sí, claro que sí. El poder tener esa experiencia no solamente me ha llenado de conocimiento, sino para mi carrera y para mi vida entera, porque me llenó también de muchas emociones, muchas cosas que en la vida lo hubiese vivido de repente acá en Lima, pero lo viví allá y tiene todo un contenido muy grande, ¿no? Y diferente. Dime, Majed, ya que me has dicho la parte buena, quisiera saber esa parte de que pisaste tierra amazónica y la imagen que tenías. Dime qué es lo que te cambió realmente. Eso que te dijo, ¿en serio es así? Mira, te cuento una cosa, algo que puede ser anecdótica, ¿no? Pero me dijeron unos colegas que estaban en la defensoría, me dijeron, Majed, tienes que poner tu camisa manga larga, ¿no? Porque si no te van a comer los mosquitos. Pensando que yo iba a quedarme un día, 2 días. Entonces yo me compré como 7, 8 camisas manga largas. Pero imagínate en ese sol de la Amazonía, que son casi 30, 35, yo no iba a andar con mi camisa manga larga, ¿no? Ahí está para meterse, no sé. Exacto, y tenía que convivir y comenzar a aprender, y sí, había insectos, claro que sí, y por supuesto que también me dio una enfermedad que se llama dengue varias veces, pero bueno, era parte de la forma en la que tú tenías que
involucrarte dentro del ámbito en el que ibas, ¿no? Y también muchas de las personas que me veían me decían, me llamaban, oye, ¿cómo vas a andar así, no? Se causaba risa, ¿no? Causaba un poco de risa para ellos y bueno, poco a poco comencé a adquirir Sí. algunos conocimientos y de pisar tierra como debe ser, ¿no? Y no venir con esos prejuicios. Sí, Maje, pero cuando tú llegaste eh, y, bueno, hiciste tus cosas que tenías que hacer, ¿no? Tus deberes, em, te chocaste con algo que realmente te impactó, Claro, que sí. te chocó. Sí, sí, para mí particularmente ir en este caso, a ver los actos de discriminación que había dentro de la Amazonía misma me chocó. Me chocaba también en este caso al yo comentar con algunas personas que estaban acá en Lima y que ellos me dijeran, pero las cosas son así, las personas son así, no tienes que ser de tal manera porque si no te van a Ese otro rechazo. te van a tratar como tonto, ¿no? O sea, un sinnúmero de discriminaciones que en realidad me causaron bastante preocupación, ¿no? No en mi entorno familiar, sino más que nada de amistades, ¿no? Que entiendo yo tienen toda una serie de prejuicios bueno, que era natural. Y también veía en este caso que dentro de la Amazonía mismo habían sectores que también discriminaban a los pueblos indígenas y eso también me chocaba mucho porque precisamente yo había ido a trabajar para trabajar con los pueblos indígenas y veía que cuando uno trabajaba con los pueblos indígenas era un símbolo de discriminación también. Y bueno, y eso en vez de, bueno, contarte de amilanarme, me dio más fuerzas y más convicción en trabajar así, ¿no? Trabajar con ellos y hacer las cosas y que ellos fueran los protagonistas. Claro, Maje, entiendo que ya la discriminación es un poco fuerte, ¿no? ¿Ves una foto? Sí. Dime, Maje, ya que nos estamos yendo un poquito más a la discriminación, ¿cómo compararías la discriminación de Lima con esa discriminación que tú has probado, la amazónica? Se parece mucho, en realidad es una discriminación bastante de clase social, entiendo yo, ¿no? Y también bastante agresiva, hiriente. Es como que querer tener un estatus, conservar un dominio, una hegemonía sobre el otro. Es en la medida en el que yo te ofendo, en el que yo te agredo, en la que yo te hago sentir menos, es porque no quiero que te levantes y no quiero que compitas conmigo. Creo que eso es muy natural en general en nuestras sociedades, cuando competimos o cuando nos discriminan personas que son muy parecidas a nosotros, que son de la misma barrio, que son del mismo lugar, sino que simplemente hay como una especie creo yo, de temor por eso específico, de temor porque tú hablas una lengua distinta, de temor porque tú te ves distinto y porque eso podría representar para mí el hecho de que yo sea también, en este caso, Ya. A ver, Maje, empezamos. Ya. Em, Cuéntame, ¿cómo es que a lo largo de tu vida te dirigiste por la sociología? Sí, mira, tenía más o menos tu edad y previamente cuando cumplí los 16, 17 años, antes, me gustaba mucho poesía, literatura, hacía bastante poesía, bastante cuentos, participé en un cuento, participé en un concurso que se llama Las 100 Palabras que organizaba la revista Caretas. Y en ese marco, bueno, es en el marco de lo que se llamaba el premio Copé, que hasta ahorita creo que se está dando. No logré un puesto, digamos, sobresaliente, pero estuve entre un grupo de personas que nos invitaron a llevar un curso por un gran poeta peruano que se llama José Antonio Bravo. Y él, en una clase que nos dio a un grupo de personas, nos dijo, bueno, ¿quién ha dicho que los literatos tienen que estudiar literatura? ¿Quiénes dicen los que les gusta escribir tienen que estudiar literatura? Vamos. Dime, Majet, ya que nos estamos yendo un poquito más a la discriminación, ¿cómo compararías la discriminación de Lima
con esa discriminación que tú has probado, la masónica? Se parece mucho, en realidad. Es una discriminación bastante de clase social, entiendo yo, ¿no? Y también bastante agresiva, hiriente. Es como que querer tener un estatus, conservar un dominio, una hegemonía sobre el otro. Es en la medida en la que yo te ofendo, en la que yo te agredo, en la que yo te hago sentir menos, es porque no quiero que te levantes y no quiero que compitas conmigo. Creo que eso es muy natural en general en nuestras sociedades, cuando competimos o cuando nos discriminan personas que son muy parecidas a nosotros, que son del mismo barrio o que son del mismo lugar, sino que simplemente hay como una especie creo yo, de temor por eso específico, de temor porque tú hablas una lengua distinta, de temor porque tú te ves distinto y porque eso podría representar para mí el hecho de que yo sea también, en este caso, discriminado por parecerme a ti. Sí, es increíble, ¿no? Tanto como tú y yo hemos recibido mucha discriminación. Claro. Dime, Maged, ya para terminar, ¿no? ¿Cuál es tu visión de la educación amazónica de aquí a unos 10 años? Pero si no quieres cerradamente cerrarte en la educación amazónica, puedes hablar de educación del Perú, ¿no? Sí, no, en general, puede. Un corte. Y aquí concluimos con la entrevista. Muchísimas gracias, Maged. Y para los demás millones de bausatinos que te están viendo, dinos tus redes sociales para que te conozcan, que te conozcan un poquito más. No, muchísimas gracias. Mis redes sociales son Emir Maged, @Facebook, @Instagram, @LinkedIn. También me pueden encontrar en Instagram como menli.nat y muchísimas gracias. Hasta el próximo, Maged. Muchas gracias.